Hola a todos, por fin tenemos aquí la nueva versión del teclado más legendario de Corsair, el K70. Este es el nuevo K70 RGB Pro. Bien, últimamente está habiendo muchos lanzamientos de teclados de Corsair con layout en español, pero todos esperábamos el K70, el teclado más legendario. Mantiene la misma esencia, el marco de aluminio, todas las teclas con iluminación RGB independiente, teclas multimedia dedicadas, el rodillo de volumen, pero además todo ello con un diseño un poco más refinado, es más fino que el anterior, también tiene el perfil un poquito más bajo, tiene una superficie de goma de gran tamaño aquí en la parte trasera para evitar deslizamiento, tanto si lo usas en plano como si lo usas con las patitas también tienen esa superficie de goma. Y además ahora ya no viene con ese cable gordo que venía antes, que lo hacía realmente un poco incómodo en ciertas situaciones. Ahora viene con un cable USB tipo C desmontable de aquí y además incorpora todas las novedades de los nuevos teclados. Tiene la tecnología de hiperprocesamiento Axon de Corsair, que le permite un polling rate de hasta 8000 Hz, con una frecuencia de barrido de las teclas, para determinar cuáles teclas son las que se están pulsando, de 4000 Hz. Esto reduce la latencia al mínimo. La versión con layout en español se fabrica en dos modelos, uno con interruptores Cherry MX Red, la clásica, y otra con interruptores Cherry MX Speed, que es un poquito más rápida porque tiene menos distancia de actuación y menos recorrido. Este que tengo aquí son los Speed, son de recorrido lineal igual que los Red y también necesitan 45 gramos de fuerza de actuación, es decir, básicamente a la misma fuerza y el mismo tipo de recorrido, pero los Speed tienen 1,2 milímetros de distancia de actuación y los normales tienen 2 milímetros. Y luego el recorrido de los normales, de los MX Red, es de 2 milímetros, mientras que el de los MX Speed es de 3,4 milímetros. Esa diferencia puede parecer muy pequeña, solo son décimas de milímetros, pero realmente aumentan la velocidad del teclado y un jugador experto puede notar esa diferencia en determinados juegos. Por otra parte, el teclado, como siempre, es full key rollover, es decir, que se pueden pulsar simultáneamente todas las teclas que necesites mientras estés jugando y el teclado las va a detectar, aunque tenga varias pulsadas. Además, son 100% anti-ghosting, es decir, que evitan el rebote y las falsas pulsaciones. Y para que le vayáis haciendo espacio en el escritorio, las medidas son de 444 milímetros de largo, 166 milímetros de ancho y 40 milímetros de altura, sin contar el reposamuñecas, que por fin este nuevo reposamuñecas del K70 también es magnético como el del K100. Esto es una maravilla, simplemente lo acercamos y ya se queda perfectamente fijo en el teclado. Es una pasada. Además tiene un diseño mucho más elegante que el anterior, es más plano, no tiene esa forma curva y como es más bajo de aquí es súper cómodo, tanto para usarlo como para llevárnoslo a una competición, porque se quita así de fácil, simplemente se mueve y ya está. Bueno, hablando de competición, este teclado incorpora el botón este de competición, que lo que hace es que cuando lo activamos deshabilita las teclas de función que tengamos y deja este perfil para el modo competición. Se puede bloquear y que no lo quitemos del modo competición accidentalmente. Además lleva aquí un LED que nos indica que está en el modo competitivo, aunque ya se ve por el perfil de iluminación, y luego simplemente volvemos a poner la pestaña en posición normal para poder desactivar el modo competición. Bien, y ahora viene el momento plastiquito, que es uno de los que más me gusta. Quitamos esto, genial. Bien, como veis, aquí tiene un botón para el cambio de perfiles, un botón para cambiar la iluminación total, es decir, el brillo total, y este botón que es el de bloqueo de la tecla de Windows. Además, todo eso se indica aquí. Si pulsamos el bloqueo de Windows se ve las teclas de mayúscula, control numérico, bloque desplegado, etc. Aquí tenemos el botón para mutear el sonido, que también se ve aquí en un iconito, ahí cuando se ilumina, y por supuesto la fantástica rueda de volumen de Corsair. Y dispone de 8 megas de memoria para poder almacenar hasta 50 perfiles, dependiendo de la complejidad. En esos perfiles podemos almacenar asignaciones de teclas, macros y efectos de iluminación. Recordad también que los efectos de iluminación pueden tener hasta 20 capas, es decir, que podemos ir añadiendo capas para conseguir el efecto que nosotros deseemos. Y todo ello configurado mediante el software iCUE de Corsair, que funciona tanto en Windows como en Mac.
Por cierto, es compatible también con Xbox, pero en Xbox no alcanza los 8000 Hz de polling rate, se queda en 1000 Hz. Solo en Windows y en Mac tenemos el iQOO y 8000 Hz de polling rate. Bien, ahora os voy a enseñar un poco cómo funciona en el iQOO. Bien, como veis ya tengo aquí el K70 RGB Pro y bueno, tiene las típicas pestañas que tienen casi todos los periféricos de Corsair. La pestaña de asignación de teclas, donde podemos seleccionar cada tecla y asignarle una función, remapearla, crear macros, etc. Luego tenemos ese mismo apartado pero en hardware para poder hacer perfiles que se queden almacenados en el teclado y podemos usarlo aunque no tengamos el iQOO. Los efectos de iluminación, que son preciosos. Esto es lo que os decía, os voy a explicar un poco lo de las capas. ¿Veis? Aquí tengo un efecto y yo puedo encima de este efecto añadir otro, por ejemplo, pues el de, no sé, el de lluvia, que se ve bastante, ¿vale? Entonces tengo por debajo el arco iris y por encima el de lluvia. Si deshabilito la lluvia, se queda solo el arco iris, como veis, pero puedo tener los dos y así puedo tener hasta 20 capas. Este lo voy a quitar, lo voy a dejar solo en arco iris, que me gusta más. Luego tiene el apartado de iluminación por hardware, que es qué tipo de iluminación vas a tener cuando no tienes el software iQOO funcionando, y el apartado de rendimiento, donde podemos decirle qué es lo que se bloquea cuando pulsamos esta tecla, la tecla de bloqueo de Windows. Si queremos que se deshabilite, por ejemplo, el Alt Tab o el Alt F4, etcétera, pues todas estas combinaciones se pueden deshabilitar y también podemos indicar de qué color queremos el indicador de bloqueo, el indicador de brillo y el de perfil. Luego, por último, tenemos la configuración del dispositivo, donde podemos actualizar el firmware, seleccionar la frecuencia de refresco, es decir, el polling rate. Por defecto viene en 1000 Hz, pero para mantener la compatibilidad con equipos antiguos, sistemas que no tengan potencia para poder gestionar los 8000 Hz de entrada. Y luego podemos ajustar el brillo general del teclado, que esto lo que hace es que sube y baja toda la iluminación independientemente del efecto que tengamos, el diseño del layout, y bueno, también podemos aumentar el tiempo de reacción de alguna tecla y cambiar los colores de la retroiluminación en el modo torneo. Esto de aquí son los perfiles que tienes almacenados. De momento tiene solamente un perfil y aquí nos da la opción de añadir el perfil actual. Es muy sencillo, nosotros configuramos las teclas, configuramos el efecto, nos vamos aquí y le decimos añadir al perfil actual y este se queda grabado en el hardware, ¿vale? También podemos darle aquí y borrar el perfil y dejar el teclado como viene de fábrica. Bien, como veis se trata de un teclado fantástico, tiene todas las ventajas de los teclados modernos y además el diseño del legendario K70 RGB. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.